Bueno, pues buenos días a todos, bon dia a tothom. Gràcies per haver-vos apuntat en aquest webinar d'un tema tan important per totes les empreses com és el pla de desplaçament d'empresa, no? Seguint el que és la normativa vigent a Catalunya. La delegació de DIRSE a Catalunya també us vull fer saber que havia fet una enquesta. Espero que molts de vosaltres l'hàgiu contestat. Us enviarem els resultats a tots els membres que formeu part de DIRSE Catalunya, on ens dèieu que la vostra principal prioritat per formar part de DIRSE era tindre precisament aquesta visió de mans d'un expert de cada un dels temes que ens preocupen a nivell de sostenibilitat. Per aquest motiu, avui ens acompanya Antesis La Bola, en aquest cas amb el Xavier Codina, que és el responsable de projectes de mobilitat, que serà la persona. Gràcies, Xavi, gràcies, Antesis, per haver-nos fet possible aquest webinar. A més, també manifestàveu en aquesta enquesta que havíem fet que volíeu aprendre de casos pràctics, no només de la part teòrica, que naturalment és molt important, conèixer el marc, a més, amb un tema com és aquest, que és un marc normatiu, sinó també tindre els casos pràctics. Per aquest motiu ens acompanyarà avui la Raquel Hernández, que és la cap de l'àrea social Reporting i Regulació TCG a BCM, i ens comentarà les principals iniciatives que han implementat a BCM. Així mateix, abans de la Raquel, perdoneu perquè m'hem passat, el Xavier Senyer, que és el cap de servei de mobilitat de l'ATM de Barcelona, que ens donarà la visió de l'ATM. El Xavier parlarà després del Xavier Codina, d'Antesis, diguéssim, de la part teòrica, i té una altra reunió a la 1. Per tant, darrere de la seva intervenció podreu cursar les preguntes que creieu oportunes. Per aquest motiu s'habilita el xat i totes les preguntes les teniu que passar pel xat, perquè els micròfons estaran tancats durant tot el webinar. D'acord? Així que sense més introducció, dono pas ja al Xavier Codina perquè ens expliqui què és el PDE, per què és obligatori a Catalunya i quins són els recursos i eines que tenim disponibles. Moltes gràcies, Xavier. Perfecte, moltes gràcies. Un dubte que us vull demanar d'entrada, la fem en català, en castellà, la presentació? Com preferiu, és igual. Com vulguis, Xavier. Vull dir, jo, si no, ja que cada un s'expressi en l'idioma que senti més còmode. Vull dir, les presentacions estan fetes en castellà, per tant, et podran seguir també. Vull dir, com et sentis més còmode. La farem en català, la presentació està en castellà i si algú té algun dubte, doncs ja hi farem incís. Jo tinc dos blocs en aquesta sessió. Primer, explicar-vos què és el PDE, el Pla de Desplaçaments d'Empresa, i per què és obligatori a Catalunya, quin és el marc normatiu a Catalunya. I a una part més cap al final, un altre bloc de recursos i eines que us poden ajudar a dissenyar aquesta estratègia de mobilitat. De manera molt breu, dir-vos que jo soc de l'empresa Antesis i que Antesis La Bola, abans La Bola, la nostra experiència amb els PDEs va ser el 2007. Ens van fer el primer treball que vam fer ens van fer el PDE nostre i des d'aleshores hem treballat amb més de 80 plans de desplaçament d'empresa, amb diferents organitzacions, empreses més petites, empreses molt grans, i el que també jo crec que ens ha portat molta expertesa és ser l'assistència tècnica de l'ATM de Barcelona, que després m'ho hi ha el Xavier Senyer, que en el fons és el principal prescriptor dels plans de desplaçament d'empresa en el nostre territori. És qui ha treballat més amb tot això, qui ha fet des de fa molts anys informes prescriptius i segur que moltes de les coses que jo us dic les diria diferent i millor segurament, però vull dir que li podria passar el testimoni de la presentació al Xavier Senyer i perquè molta de la feina que hem fet és bàsicament per l'ATM de Barcelona amb aquesta assistència tècnica. Dir que en aquests plans de desplaçament d'empresa que hem treballat ha sigut tant per empresa privada com per empresa pública, ajuntament, diferents ajuntaments, diferents departaments de la Generalitat, molts centres assistencials i hospitals, etc. També ha sigut
una part important de la nostra feina, com amb el sector privat, doncs, moltes empreses grans implementades en el nostre territori. La definició de què és el PDE, ens anem a la descripció que hi ha a la web de l'ATM de Barcelona. Un pla de desplaçament d'empresa és una estratègia, un conjunt d'accions que el que volen és optimitzar la mobilitat de les persones treballadores, visitants, etc., d'una organització i d'un centre de treball, fomentant modes alternatius al vehicle privat, més transport públic, mobilitat activa, un ús més eficient del vehicle privat, etc. Les mobilitats que incorpora, sobretot, no parlem de mobilitat, sinó de mobilitats en plural. Sobretot és la mobilitat casa-treball, la mobilitat que cada persona treballadora va del seu lloc de residència al lloc de treball, però no s'obvia altres mobilitats. La mobilitat d'admissió, la mobilitat de negoci, la mobilitat de visitants, la mobilitat de proveïdors, etc. Per tant, sí que és veritat que no és una auditoria de flota de transport, allò és un estudi molt més concret d'una flota de transport, però es dona informació de la flota de transport i de la mobilitat d'emissió. No és un pla de logística de l'empresa, però es dona informació d'algunes entrades de mercaderies i sortides i potser hi ha algunes accions que hi fan referència. L'elaboració d'un PDE, com qualsevol treball de consultoria, hi ha un treball de diagnosi que veu de diferents fonts. N'hi ha com la triple E. La E de necessitem informació de l'empresa, i aquí hi ha un esforç, encara que hi hagi un consultor extern, l'empresa necessitem un esforç seu per recollir tota una informació interna i posar-la a mans del consultor. Hi ha una altra que és informació del patró de mobilitat, difícilment la podem obtenir si no és amb una enquesta, i la darrera doncs, de l'entorn. I aquest entorn, el consultor segurament és autosuficient per recollir tota la informació que hi ha en aquest entorn, de les xarxes de mobilitat, del que hi ha actual i del que hi ha previst, per tenir també totes aquestes potencialitats de tenir aquest canvi modal que era implícit en la definició dels PDEs. És a dir, si no tinc oferta de transport públic, no tinc oferta de carrils bici, no tinc oferta, doncs estic amb una limitació de l'estratègia, però jo tot això ho he d'intentar detectar, totes aquestes potencialitats que tinc en l'entorn, amb aquesta feina de recollida de quina és la informació de la situació de partida. En aquests anàlisis, a vegades, són interessants fer servir eines com per exemple eines SIC, en les quals jo georreferencio el lloc de residència dels treballadors i miro quina és la distància entre el lloc de residència i el lloc de treball, amb transport públic, quin és el temps en transport públic, en vehicle privat, a peu, en bicicleta. Aquí també m'està donant eines sense que cap treballador ni l'empresa hagin respost cap enquesta, però ja tinc ingredients per saber potencialitats del PDE i comparar sobretot el temps del vehicle privat en relació al transport públic. Si hi ha una certa competitivitat entre el temps de trajecte, també m'està donant ingredients per veure quin és el recorregut que jo puc tenir. En aquesta diagnosi em dona molts ingredients per quins són els objectius i quin pot ser el pla d'acció. En aquest treball d'anàlisi de la informació de la mobilitat de l'empresa, a part de tenir molt clar què tinc menjadors a dins del centre de treball, tinc flexibilitat horària dins del centre de treball, tinc possibilitat de teletreball o no, tenim un tiquet transport, tenim tot el que tinguem, és molt important que ho sapiguem, però necessitem saber les potencialitats de canvi modal. I aquí segurament també l'enquesta és un recurs molt important per tenir aquests inputs. Són subjectius i, evidentment, si un de cada 4 treballadors que van amb cotxe ens diuen que anirien en bicicleta, podrien anar en bicicleta si hi haguessin algunes millores, aquest no serà l'objectiu, serà molt inferior. Però és un topall que a nosaltres ens dona una informació de que no és el mateix que el 23% de la gent que treballa ens diu que podria canviar del cotxe a la bicicleta, o el 40% o el 5%. Són informacions que ens condicionen una mica els objectius del propi pla de mobilitat, pla de desplaçament d'empresa. Aquest pla es tradueix en accions i en uns objectius. Uns objectius que podrien ser tipus aquests, és a dir, això està tret d'un PDE, és a dir, actualment el 14% de la plantilla es mou en mobilitat activa, a peu i en bicicleta per accedir al lloc de treball, i vull arribar a un 17% amb les mesures del PDE.
o el 53% en transport públic i vull arribar a un 56%. I el mateix amb el vehicle privat, reduir la dependència del vehicle privat. O altres objectius habituals en el PDE és tinc una ocupació molt baixa del vehicle privat, m'arriba 19 cotxes amb un ocupant i el 20è amb 2 ocupants. Per tant, una ocupació molt baixa. Doncs vull remuntar, incrementar lleugerament, incrementar el que pugui, però evidentment de manera que sigui realista, aquesta ocupació del vehicle privat. On encara que no ens movem en vehicle privat, en cotxe o en motocicleta, hi hagi menys cotxes circulant perquè més gent comparteix vehicle. O altres objectius habituals, doncs, per exemple, la descarbonització de les flotes de transport, reduir la mobilitat casa-treball i també en missió, són objectius que solen ser habituals dels PDEs. Accions tipus, n'hi ha moltíssimes, i després hi entrarem, però solen anar relacionades amb accions de millora de la mobilitat activa a peu o en bicicleta. Doncs, facilitat, l'accessibilitat en els accessos, dutxes, vestuaris, pàrquing segur de bicicletes, alguna eina per reparar la bicicleta, etc. Promoure el tiquet transport per fomentar el transport públic, informar de quin és el transport públic, fomentar transport d'empresa, encara que no sigui d'una sola empresa, sinó compartit entre diverses, etc. I el mateix en fomentar un ús racional del vehicle privat o altres mesures organitzatives. Totes aquestes solen ser accions que dins de cada PDE s'han de veure quines són les que són més viables per aquella organització i aquell centre de treball, però que solen anar bastant d'això. Hi ha altres motivacions, a vegades, que han... És a dir, una motivació molt clara per fer el PDE és aquest requisit legal que ens ha vingut des del juliol de l'any passat, però a vegades, en tot aquest recorregut d'anys, ens hem trobat que la demanda ha vingut més per una estratègia de responsabilitat social, la demanda ha vingut més per una estratègia de petjada de carboni per reduir les emissions, per un tema d'accidentalitat i de seguretat, beneficis fiscals. Hi ha municipis on el desenvolupament de les accions del PDE és objecte de bonificació de l'IAE i alguns PDEs han vingut motivats per aquí. No és universal, però hi ha molts municipis i ciutats importants, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Rubí, etc., que tenen aquest epígraf de bonificació en l'IAE i, per tant, és una cosa a tenir present, ja no per fer el PDE, sinó per desenvolupar el PDE, les mesures del PDE. Deixem aquest breu context de què són els PDEs i ens centrem en quin és el marc legal a Catalunya. Hi ha una cunya de 2 diapos prèvia, que no parlem de Catalunya, parlem de l'Estat i d'altres comunitats, de dir, hi ha una llei de mobilitat estatal que tot apunta que en breu s'aprovarà i que ens fixarà aquest requisit de tenir un PDE. No en diu PDE, en diu Plan de Transporte Sostenible de Trabajo, però estem parlant bàsicament del mateix, amb uns llindars una miqueta diferents, és a dir, hauran de tenir aquests plans de transport les empreses amb més de 500 treballadors o 250 per torn, però no és un requisit que ens apliqui demà. Encara que demà s'aprovés, tot el redactat de la llei i tots els esborradors que hem llegit fins ara donava 2 anys per adaptar-se. Per tant, tant si s'aprova demà com si s'aprovés d'aquí 9 mesos, és una cosa que ens vindrà, sapiguem-ho, però que no és d'aplicació per ja, sinó que serà en el termini d'uns 2 anys. Dir que aquí sí que en tots els esborranys indica que el PDE ha de ser objecte de negociació amb els representants legals dels treballadors. Aquest és un requisit que diu la llei, la futura llei, però que no ens aplica en aquests termes en la normativa de Catalunya. Aquí el terme és una mica diferent. I també ens diu que s'establiran vies per reglamentar la figura del gestor de mobilitat, que és una mica la figura interna de qui ha de gestionar la mobilitat dins el marc de l'empresa. Sapiguem que això ens vindrà, que no ens ve ja, i encara que ens vingui ja ens donen 2 anys per la seva aplicació, però està bé de tenir-ho en el marc mental, aquest requisit. Un altre tema és els PDEs no és una exigència exclusiva de Catalunya. Navarra, Euskadi, ja és una obligatorietat, ja hem rebassat el termini d'aplicació d'obligatorietat de tenir els PDEs. En altres comunitats, Astúries, Madrid, és una recomanació. No està en el terme d'obligació, està en el terme de recomanació. Però també que ho tingueu present, que no
dins de l'Estat no és un sol bolet que només s'apliqui a Catalunya, sinó que hi ha diferents comunitats que o a nivell de recomanació o a nivell d'obligació ja ens fixen aquest marc. Val? En l'àmbit de Catalunya, dir-vos que tampoc és una cosa nova. Tots els plans de qualitat de l'aire i els PDEs venen dels plans de qualitat de l'aire, l'obligatorietat de fer PDEs ens ve del Pla de Qualitat de l'Aire. Doncs tots els plans de qualitat de l'aire que s'han anat aprovant, el 2008, el 2015, ja fixaven aquesta obligatorietat, però no la fixaven a tot Catalunya. La fixaven a una part de Catalunya, que és aquesta que tenim aquí marcada, Barcelona i 39... Javier, perdona que t'interrompi. Sé com han tingut una persona que diu que no entén el català, si t'importaria parlar en Cap castellà. problema, cap problema. La obligatoriedad de realizar los planes de movilidad, de los planes de desplazamiento de empresa, ya es vigente en Cataluña desde el 2008. En el Plan de Calidad del Aire del 2008 y del 2015 ya fijaba esta obligatorización. Lo que pasa es que este plan se aprobó por un acuerdo de gobierno y derivaba al plan, que era un documento de 600, 700, 800 páginas, y ahí en medio, ahí muy escondido, está claro, había esta obligatoriedad de hacer los PDEs, ¿vale? Y no aplicaba en todo el territorio catalán, sino a Barcelona y 39 municipios que eran los del ámbito de calidad del aire. Con la aprobación del decreto 132/2024, esta situación cambia. La aplicación de hacer los PDEs es obligatoria en toda Cataluña. En estas zonas pintadas de rojo, el lindar es centros de trabajo de 500 trabajadores, personas propias o externas, y en las zonas pintadas de azul se baja este lindar a 200 personas trabajadoras, propias o externas. Y este es el marco de aplicación actual, y aquí ya no es un acuerdo de gobierno, sino es un decreto, y un artículo del decreto específicamente nos detalla toda esta información de los PDEs. Por lo tanto, aflora mucho más la obligatoriedad de hacer estos planes. Decir que lo que nos dice es que el PDE necesita contar con la participación de las personas trabajadoras. Esto es diferente de lo que apunta la futura ley de movilidad. Una participación es una encuesta, es una presentación de resultados, es tener algún canal de comunicación, etc. La ley de movilidad apunta a un acuerdo con los sindicatos. Este es otro nivel. De momento, el marco normativo actual nos fija que ha de ser participado, ¿vale? La tramitación del PDE, pues en principio es a los 12 meses de aprobar el decreto 132. Se aprobó el 30 de julio, pero se incorporó en el documento oficial de la Generalitat en el 9 de agosto, pues a los 12 meses de su aprobación aplicaría el tener el PDE aprobado. Es necesaria la tramitación a la Autoridad de Movilidad, a la Autoridad Territorial de Movilidad. Esto quiere decir pues, que en Barcelona, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, los Terres de l'Ebre, pues se debe de tramitar a esta autoridad, que es la responsable de emitir su informe. Si está fuera de estos ámbitos, sería el departamento correspondiente de Movilidad de la Generalitat. Es necesario hacer un informe de seguimiento muy simple, muy sencillo, cada 2 años. El PDE tiene una vida de 6 años, lo apruebo en 2025 y durará hasta el 2031, pero en el 27 y 29 debo de reportar a la ATM un informe muy sencillo, ¿vale? de ejecución del plan. Y no existe en el redactado del decreto un régimen sancionador, pero el hecho de que esté vinculado o pueda estar vinculado a una licencia nos dice que en la tramitación de los permisos administrativos de actividades o modificaciones, etcétera, se puede o se debe comprobar si es necesario que se tenga el correspondiente PDE. Por lo tanto, hay un cierto vínculo entre la licencia de actividades y la necesidad de tener el PDE, si estás obligado, está claro. Por lo tanto, un poco este es el marco que a día de hoy nos fija en el territorio catalán. Muy a modo, ya estoy mirando el tiempo y en principio ya estoy al límite. Nada, antes de pasar la palabra a Xavier Sañé de la ATM, decir que los PDEs, los planes de movilidad,
no son de organizaciones, son de centros de trabajo. Habla de centro de trabajo de más de 200 personas internas o externas, propias o externas. Por lo tanto, no es un plan de una organización que tiene 70 centros de trabajo, es un plan de aquella organización de los centros de trabajo que superan este lindar. Si un centro de trabajo tiene una plantilla propia inferior a las 200 personas, pero con los externos se supera este lindar, aplicaría. Yo puedo tener una plantilla de 150 personas y de forma recurrente otras 70 externas, me aplicaría el decreto. Debería de hacer y tramitar el plan de desplazamiento de empresa. Si en un centro de trabajo existen diferentes sociedades, nos pasa habitualmente que en el centro de trabajo hay diferentes sociedades de un mismo grupo empresarial. ¿Se pueden tramitar un PD que las incorpore todas? Podría. ¿Podríamos hacer solo el PD de las sociedades que superen el lindar de las 200 personas? También es habitual, de todas formas, que aquellas empresas que tienen una sede con diferentes sociedades de un mismo grupo tramiten de forma conjunta el PD de este emplazamiento y este incorpora uno, dos, tres sociedades diferentes. Y en lo que comentábamos también, una empresa con dos o más emplazamientos que aplique el decreto puede tramitar un PD conjunto. Un poco a los hechos me remito, en la ATM llegan planes de desplazamiento de más de un centro de trabajo de una misma empresa. Yo tengo 3 centros de trabajo en la provincia de Barcelona y tramito un PD conjunto de los 3 centros. Igual hay medidas que aplican al centro uno, al 2 o al 3 o a todos 3, pero puede ser. Lo que no puede ser es tramitar un plan conjunto que implique a la ATM de Girona, a la ATM de Tarragona y a la ATM de Barcelona, porque una ATM no informará de un ámbito territorial que no sea de su competencia. Y aquí cerramos un poco el primer bloque de esta sesión y pasamos la palabra a Xavier Sañé. Sí, muchas gracias, Javi Codina. Un poco para recordar el funcionamiento del webinar. Las preguntas solo las vamos a cursar a través del chat y responderemos al final del webinar, excepto la parte que va a hacer ahora Javier Sañé, que sí responderemos a las preguntas que tengáis concretamente para él. Entonces, ahora damos la palabra a Javier Sañé, que nos explique la visión desde la ATM. Perfecto. Dejadme. Perdonad un momento, que antes me ha salido muy bien. Se he intentado compartir y no encuentro. Perdonad, que no me sale. Ahora. Mm, Ahora. Ahora sí. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, Javier, perfecto. Puedes poner Perfecto. pantalla completa, lo vemos mejor. Gracias. Vale, pues bueno, en primer lugar agradecer la invitación para explicar la visión de la Autoridad del Transporte Metropolitano. Somos probablemente uno de los agentes o de las partes implicadas que llevamos más tiempo. Yo creo que Xavier Codina os ha puesto ya en antecedentes en el marco legal, no vamos a hablar de esto. También un poco haciendo referencia a lo que pasa en otras ámbitos del país y la futura regulación, pero nos centramos en esta situación ya vigente que ha generado mucho interés en el mundo empresarial y que, como veréis, en nuestro caso ya venía de una reflexión un poco más de largo recorrido y esto nos ha permitido. Bueno, evidentemente estábamos al caso de este cambio de regulación vinculado al plan de calidad de aire, porque el trabajo de movilidad y calidad de aire, al menos aquí en Cataluña, es muy sinérgico y trabajamos codo a codo, cada uno con su responsabilidad, pero con el mismo objetivo. Y por lo tanto, estábamos al caso y teníamos un recorrido que yo creo que nos puede ser de un buen punto de partida para todas las empresas en el ámbito de Barcelona que quieran o que se sientan interpeladas a la hora de hacer el plan director el plan de desplazamiento de empresa, ¿no? Vale. ¿Por qué nos ha preocupado siempre, ¿no? ¿O por qué creo que nos tiene que preocupar en general? Por el vector o el impacto que tiene, en este caso, como hablábamos de la calidad de aire, ¿no?
pero tiene muchas otras externalidades negativas, ¿eh? Algunas mucho más prácticas, quizá desde algún punto de vista, a veces cuando interpelamos al empresariado, ¿no? Pues de retención de talento, de igualdad de oportunidades entre empresas, bueno, de retención y de captación de talento, y por lo tanto, esta dependencia, como se muestra aquí, del vehículo privado, en el caso de la movilidad de trabajo, la movilidad laboral, o sea, vinculada al trabajo y a gestiones de trabajo, pues como veis, cuando lo comparamos con otros motivos de desplazamiento, gana por goleada, ¿no? Y bueno, pues esto hace que haya esta dependencia y todas las externalidades que os comentaba, ¿eh? Y muchas otras de accidentalidad, de ocupación de espacio, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha hecho que ATM, bueno, la parte de planificación os la contaré. Es verdad que a raíz del COVID ha habido algunos cambios significativos y que seguramente muchos de vosotros los conocéis en vuestras organizaciones. El teletrabajo partíamos de una base muy baja. Cuando nosotros empezamos haciendo como una especie de monitorización del teletrabajo, estábamos aproximadamente en un promedio del 2%. Quedaros más con la comparativa que con el valor exacto. Esto sale de una encuesta que nosotros hacemos, le preguntamos a la gente algún día o si el día anterior hizo teletrabajo, luego sabemos que el nivel de intensidad no es el mismo, o sea, es como el valor promedio. Tuvimos a tener picos del 15% en pandemia, llegando incluso en algunas zonas de la ciudad de Barcelona súper terciarias, muy terciarias, con valores cercanos al 20, y ahora nos hemos estabilizado alrededor del 9. O sea, hemos reculado, como seguramente muchos de vosotros ya habéis detectado, pero estamos mucho más, con valores mucho más elevados de los que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Es verdad que otro efecto en paralelo ha sido la reducción de la movilidad en misión, es decir, cada vez nos desplazamos menos para hacer reuniones y evidentemente pues la sesión de hoy es un ejemplo. Y también hemos visto pues algunos aspectos vinculados a cambios de hábitos, pues de incremento de compras en línea. Es una parte, la de las mercancías, que también nos preocupa. Este cambio de hábitos ha acelerado el uso en la gente que ya lo usaba y además durante la pandemia lo que hizo es que perfiles que eran cero tecnológicos o digitales lo conocieron y dijeron, ostras, esto es más fácil de lo que me pensaba y han continuado comprando online, ¿no? Bueno, entonces hemos tenido unos cambios de hábitos. Es verdad que a raíz porque vamos de crisis en crisis, ¿no? Y la crisis energética vinculada a la guerra de Ucrania y las bonificaciones de transporte público, esto ha hecho que los niveles de usuarios de transporte público estén disparados, ¿no? Y por lo tanto estamos batiendo récords, al menos en el ámbito de Barcelona, pero en muchas áreas metropolitanas del país también pasa lo mismo, ¿no? Por lo tanto, estos eran los datos de contexto. Y como os decía, esto era una estrategia que ya venía de largo recorrido. ATM, para los que quizá hubiésemos tenido que empezar así, para los que no nos conozcáis, somos un consorcio que dependemos de Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana, ¿vale? Que nos encargamos de, entre otras muchas cosas, quizá nos conocéis pues, por los abonos de transporte, nos encargamos de planificar la movilidad y las infraestructuras de movilidad, ¿no? En el caso que nos ocupa es más bien la política de movilidad. Viene de unas directrices nacionales de movilidad a nivel de Cataluña que nosotros acabamos plasmando. Y eso lo hacemos concretando lo que la directriz nacional nos dice, ¿no? Pues nos dice, oye, promover la movilidad sostenible en el ámbito de la movilidad laboral. Sí, sí, bueno, pero ¿esto cómo se hace? Bueno, pues lo acabamos aterrizando en medidas concretas. Y este compromiso o estas medidas las hemos arrastrado desde los planes directores de movilidad, desde el del 2008 hasta el último, que es el del 2025, y el próximo yo os aseguro que continuará siendo así, ¿no? Entonces, aspectos que hemos ido desarrollando y que algunos van muy ligados a cosas que os puedan interesar, pues para cumplir estos requerimientos que os comentaba Chevy antes, ¿no? Impulsar cambios metodológicos y hacer acciones de promoción, ¿no? Porque sabemos que, bueno, se tiene que hacer un PDE, pero ¿qué es un PDE? Ya os lo ha explicado un poco Chevy, pero acabarlo de concretar. También somos conscientes que en algunos casos, para algunas empresas muy grandes, el importe económico es lo menos importante, pero quizá para organizaciones más pequeñas, tirar adelante esto, el impacto económico, pues tiene pues es relevante, ¿no? Y por lo tanto, líneas de ayuda. También campañas de acción y difusión, ¿no? Promover la obtención del sello de los planes directores de los planes de explotación de empresa, perdonad que tengo el director en la cabeza, eh, para visibilizar de una manera mucho más amable lo que es un informe pues, muy administrativo que redactamos desde ATM, ¿no?
hacer acciones de impulso para la redacción y también algunos aspectos de la figura del gestor de movilidad. Como decía Chevy, ¿no? La ley ya prevé algunos aspectos, pero es verdad que ahora mismo estamos en un punto en el que lo que vemos, o una de las lecciones aprendidas durante estos años, que ahora sí continuamos impulsando la redacción, es que luego a veces la implantación es compleja, ¿no? Entonces, bueno, estamos paso a paso, ¿no? Ahora parece que hemos desencallado todo el tema de la redacción y seguramente nos tocará continuar trabajando en el tema de la gestión, ¿no? Cambios metodológicos. En nuestra web podréis encontrar documentos de metodología. ¿Qué se tiene que hacer? Nosotros, es verdad, os soy sincero, y veréis cómo tenemos diseñado el esquema de ayudas, creemos que el documento tiene un suficiente carácter técnico para que lo haga una empresa especializada. Pero es verdad que hay organizaciones que tienen recursos técnicos y se lo pueden hacer ellos internamente. Nos encontramos en todos los casos. Os digo que no es un camino fácil. En este caso, si lo hacéis con recursos internos, las ayudas económicas no están disponibles. Esto era para la subcontratación, ¿de acuerdo? Pero nosotros ponemos a disposición de los redactores, sean empresas especializadas o las propias usos internos, documentos de metodología, herramientas de cálculo, ¿de acuerdo? Algunos aspectos de cuestionarios que nos gusta que los redactores sigan, también para tener una visión comparativa entre las empresas, para que una pregunte una cosa y la otra, ¿de acuerdo? Y, vale, sí, este eran los aspectos más como metodológicos, ¿no? Tenemos un conjunto de líneas de ayuda para la reacción. Ahora mismo tenemos una reserva presupuestaria de 300.000 euros hasta el año 2026. Está abierto a empresas privadas, ¿vale? Principalmente a las entidades públicas no. Siempre que se cumplan un conjunto de criterios. Aquí os doy como unos highlights, ¿no? Empezamos, sabéis que la obligatoriedad, bueno, Chevy os ha comentado, ¿no? Empieza a partir de los 200. También somos conscientes del ecosistema empresarial que tenemos en el ámbito de Barcelona y Cataluña y tenemos mucha empresa más pequeña que sin estar obligada también puede estar motivada en la redacción del plan de desplazamiento de empresa. Por esto que os comentaba, ¿eh? Por un tema de responsabilidad social corporativa, de vinculación a aspectos ambientales, de temas generales, pero también para temas como más de uso interno o pues de captación, que os decía, de reducción de siniestralidad, que esto impacta también en el diseño de las organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo abríamos a estos números de empresas más pequeños. Es verdad que en estas ampliamos el importe, ¿no? Y además nos había llegado en algunos casos que si se tramitaban o si se hacían unos planes de desplazamiento de una agrupación de empresas respetando esta autonomía, o como yo creo que Chevy ya os lo ha explicado, se podían llegar hasta el 90% de los costes, ¿no? Según el número de empresas participantes, si se unían. Somos conscientes que luego se tramitan los documentos en paralelo, ¿de acuerdo? Pero se crean sinergias entre, en un momento está pensado para empresas, las bases, yo no me las tengo de memoria en la cabeza, pero podemos, o sea, podéis verificar que se entiende por, tiene que ser empresas que estén cercanas, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay las bases. Aquí era un poco que os quedaráis con los titulares. En paralelo, vamos desarrollando acciones que acompañen, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un apartado en nuestra web, ¿no? El apartado de movilidad laboral, que es la movilidad corresponsable, entendiendo que la corresponsabilidad de la empresa, además de hacerse una pequeña herramienta de autodiagnosis, llegado el caso en el que no te aplica la regulación, pero tú quieres continuar comprometido con la acción, puedes hacerte la herramienta de autodiagnosis, ¿de acuerdo? Esto sería para los que no están obligados. O sea, esta herramienta de autodiagnosis no sustituye el plan de desplazamiento de empresas, ¿de acuerdo? Pero sirve para todas aquellas que dicen, mira, a mí no me toca, pero me quiero autodiagnosticar". Y el banco de buenas prácticas sí que sirve para todas, porque como os decía, si tenéis el acompañamiento o si lo hacéis vosotros, tendréis el documento, sabéis lo que tenéis que hacer. Una tontería, pues tengo que hacer un aparcamiento de bicicletas. Eh, ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿a quién tengo que contactar? También entender a quién estás beneficiando. Si es una de las medidas, muchos de vosotros quizá tenéis en la cabeza, pero ¿cuánto cuesta esto? Pues esto lo encontraréis en nuestro apartado de buenas prácticas, en este banco, donde podréis consultar las acciones de una manera muy visual, con filtros, en decir, pues yo priorizo, a mí me han pedido esto, pero hombre, yo quiero ver si quiere empezar por los visitantes, por el personal trabajador, si por mis proveedores, o yo soy una empresa comprometida pues con la movilidad activa porque creo mucho en los beneficios, etcétera, ¿no? Entonces podéis aplicar todos estos conceptos. Otra de las herramientas que ponemos a disposición de las empresas, la obtención del sello, ¿no? El sello
lo entendíamos, como os decíamos, una manera de visibilizar el compromiso de las empresas de una manera mucho más amable, que no sea un documento administrativo, que es lo que hacemos nosotros, en la que hay una resolución firmada, pues, en este caso, por el jefe de servicio, que soy yo, y el director. Creo que le hemos perdido un momento, ¿no? Mucho más visible en los casos de efecto invernadero o de distintivos de flotas, pues por flotas ambientalizadas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues veréis bueno, un proceso de obtención que también podéis encontrar en nuestra web. Aquí os recomendaría que os esperarais unas semanas o un mes quizá para obtenerlo. O sea, esto no es lo que pide el decreto, no es que tengas el sello, es que tengas el informe. Como os decía, esto es como un complemento y estamos trabajando en un proceso de simplificación del proceso de obtención del sello. Yo creo que es importante porque el proceso de obtención ahora mismo no es, os tengo que decir, que aunque lo hemos promovido nosotros, no es del todo fácil. ¿De acuerdo? ¿Cómo se presenta? Bueno, aquí muy fácil, como os van a pasar la presentación, lo podéis encontrar. Elaboráis el plan de desplazamiento de empresas, lo tramitáis a través de la tramitación en línea del documento, en trámites genéricos de la Generalitat de Cataluña, nos lo dirigís a la Autoridad del Transporte Metropolitano y nosotros informamos de manera pues, favorable, no favorable, ¿de acuerdo? Aquí sí que os quería comentar, perdón, es que me estaba tapando las cámaras un poco en la parte final de la presentación. No hay un plazo establecido. Yo sé porque en algunos casos, algunos de vosotros que tenéis en mente que el decreto establece una fecha límite, nosotros no tenemos un plazo mínimo de información. Es verdad que nos hemos autoimpuesto un plazo aproximado entre un mes y un mes y medio, ¿no? La ley de contratación pública creo que nos establece un plazo un poco mayor, ¿de acuerdo? Es verdad que nosotros cuando están haciendo consultas, sí que decimos que si sobrepasamos los plazos, intentamos encajarnos en estos 3 meses, la falta de respuesta no es en sentido positivo, sino que es en sentido negativo, ¿de acuerdo? Yo lo digo porque en algunos casos a vosotros os preocupa, porque tal y como está redactado el decreto, lo que dice es que se tiene que disponer del informe y la implantación del plan, aunque sea la primera medida, que es establecer un gestor o un acuerdo de implantación, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, ya os digo, hasta la fecha estábamos dando un plazo de respuesta de aproximadamente un mes y medio. Si nos llegan todas a partir de la semana que viene, que intuyo que llegarán muchas, o de cara a septiembre, octubre, pues bueno, intentaremos respetar el plazo, pero quizá nos demoramos un poco. Estamos abiertos a que nos preguntéis, ¿eh? Somos muy transparentes, decir, oye, mira, pues ha pasado esto y lo intentamos encajar en nuestros planes de trabajo. Y finalmente también comentaros el informe de seguimiento de cada 2 años. Esto también es una obligación que sale del decreto y nosotros, ante las consultas que algunas empresas ya nos hacían, hemos puesto un ejemplo de lo que creemos que el informe de seguimiento debería tener. Como os digo, es una cosa muy sencilla. Veréis que hemos puesto un necesario y un recomendable porque lo que nos interesa es que las empresas implanten, o sea, no hagan papeleo, que implanten las acciones, que hagan suyo el plan, que trabajen en la implantación y en la puesta en marcha de las acciones y no en papel, papel, papel. Pero es verdad que tener la visión o el compromiso o el recordatorio de decir, oye, dime lo que estás haciendo, es interesante, ¿no? Bueno. ¿En qué punto estamos? Tenemos 150 organizaciones que ya o sea, hemos informado, ¿no? Ganan las empresas privadas. En el ámbito aproximadamente, pues hemos visto la planificación de 100.000 trabajadores por el tamaño medio de la empresa que tenemos y esperamos que la barra que veis vosotros, tuvimos un pico en 2020, seguramente muy vinculado a algunos aspectos de COVID, que la gente se preocupó un poco de decir, ostras, ¿y ahora cómo me organizo a nivel de movilidad, ¿no? En todo el tema de restricciones, cómo integrar el teletrabajo, qué impacto tenía esto en la movilidad, etcétera, y que tuvimos ese pico. Como veis, yo creo que en 2024 vamos a tener un repunte porque, como os decíamos, el cambio de de regulación estamos detectando un interés muy, muy importante, ¿no? Y otros datos que podéis encontrar en nuestra web, pues es si vuestros vecinos tienen un plan de desplazamiento de empresa, siempre se pueden generar sinergias. Es verdad que no compartimos información de qué medidas o de algunos aspectos sensibles como número de trabajadores o si los horarios, etcétera. Lo valoramos para que fuera una fuente de inspiración, pero a veces nos generaba más. O sea, no había un problema en protección de datos, lo hablamos con nuestros servicios jurídicos, pero entendía que podía ser un elemento disuasorio. Nosotros creemos que mostrar qué
ha hecho el plan de desplazamiento de empresa puede ser interesante pues para mostrar su compromiso y para que también, como os decía, vuestros vecinos o sepáis o sepan que estáis comprometidos y a la vez a veces nos encontramos que efecto sinérgico impulsa medidas mucho más ambiciosas, pero en ningún caso vamos a compartir, pues os digo, aspectos organizativos internos que a veces salen reflejados en los planes, pues porque son importantes para entender cómo se mueven vuestros trabajadores, pero que no tenemos ningún interés en que otras personas lo conozcan. Y yo creo que sí que he llegado hasta el final. Creo como os decía Choni, pues ahora hay un pequeño turno de preguntas porque yo me tengo que ir antes, un poquito antes de la una. Bueno, también muchas gracias. Esto es como todo super express, pero bueno, yo creo que nos quedamos con los mensajes principales que nos has dado y sí te queremos cursar un par de preguntas que nos han hecho en este chat. La primera pregunta es de Enric Martorell. Buenos días, Enric. Nos pregunta si, aparte de comprobar que la empresa dispone del PDE durante el control o revisión de la licencia ambiental, el contenido del mismo va a ser o puede ser auditado por la Administración en algún momento. Es decir, ¿cómo os vais a cerciorar como Administración que se han llevado a cabo los planes PDE presentados? A ver, nosotros básicamente recibimos el PD, emitimos informe favorable si sigue las directrices, la metodología. También la metodología no era tanto para que los consultores la hagan, que ya la saben hacer, sino para asegurarnos que somos suficientemente transparentes para decir, oye, esta es la metodología y tienes que seguir estos principios, porque además hay unos objetivos, unas tipologías de medidas, unos trabajos mínimos. Con esto emitimos informe favorable, que esto es lo que pide el decreto. Más allá, nosotros en los informes, hombre, entendemos que cuando se nos reportan, como nos lo reportan personas que representan, no nos están engañando. Entonces, hacemos el control en los informes bienales, pero en ningún caso ATM va a casa de la empresa a ver si se ha instalado el aparcamiento de bicicletas o si se está desarrollando la app de carpooling que han dicho o si están poniendo en marcha el servicio de bus de empresa, que os pongo tres ejemplos, ¿eh? Entendemos que como el documento, y eso también lo pide el decreto, y también es una de las cosas que nosotros pedimos, ha sido trabajado dentro de la empresa. Es verdad que yo creo que no somos tan estrictos como creo que Xavier apuntaba al tema de la ley de movilidad, pero sí que se habla que se ha participado, no sé la palabra exacta, pero bueno, se da a entender que tiene que haber una cierta implicación. Entendemos que los propios órganos participativos de la empresa, pues si hay comités de empresa o algunos foros son la propia herramienta de control. Por lo tanto, por parte nuestra no vamos a ir a hacer de policías a las empresas para saber si se han hecho o no las acciones. No sé si va hacia aquí. O sea, no auditamos que el plan se implante. Ok, muchas gracias. Pilar, ¿alguna pregunta más para Xavier? Estás Sí, muteada, sí, Pilar. sí, he visto que hay una de carpooling, ¿no? La he Sí, estado no te leyendo. digo, sí. Sí, exactamente lo que se preguntaba, que en un proyecto de carpooling corporativo, nos lo preguntaba Adrià, ¿valdría que esta es una medida para demostrar que ya se ha puesto en marcha el PDE y que por tanto se cumpliría con este plan de calidad del aire 2024? Sí, puesta en este breve texto, es decir, si habéis redactado un plan de desplazamiento de empresa, el plan de desplazamiento de empresa ha tenido un informe de ATM Barcelona y una de las medidas del plan de desplazamiento de empresa que ha sido autorizado, o sea, que ha sido aprobado o informado por el ATM Barcelona, incluía el carpooling y lo habéis puesto en marcha, sí, Pero ¿vale? tiene que ser este el orden. Sí, porque yo creo, o sea, ahora mismo el decreto, o sea, hoy lo tenía en favoritos, acabo de ver una reunión que hemos sacado otra vez del artículo, no sé qué, de los planes de desplazamiento de empresa. Creo que dice, tiene que tener informe de ATM y tiene, o sea, entonces, o sea, una medida, por muy buena o por muy buena solución que sea para la organización, ella sola, si no cumple con el articulado, creo que es el punto 13, no sería lo que estamos esperando. ¿De acuerdo? Ahora bien, si esto es una medida que forma parte del plan de desplazamiento de empresa que ha cumplido los distintos puntos del PDE, sí. Pero una medida suelta, que es una de las medidas que normalmente se incluye en un PDE, ¿eh? Y que os digo que a nivel mío prefiero a veces, muchas veces, muchas medidas implantadas con poco papeleo detrás
pero no es lo que pide el decreto. El decreto pide una estructura que es la que se tiene que respetar. Por lo tanto, o sea, si lo he interpretado bien, la medida suelta no, si la medida forma parte de todo el procedimiento, sí. Muy bien, muy claro, Xavi. El PD primero y después las medidas. Xavi, no te queremos robar más tiempo, sabemos que tienes una reunión a la 1. Si os parece, vamos a pasar ahora con Raquel, que nos explique cómo lo habéis hecho en BSM y después ya seguimos con las preguntas que habéis hecho tanto a Xavier Cudina como las que puedan surgir con Raquel. Gracias, Xavier. Perdona, Choni, ¿eh? Había un pequeño bloque de herramientas. Si queréis hacer primero la Raquel o después... No, perdona, no. Sí, ¿Sí? correcto. Seguimos el orden, es que no estoy leyendo aquí. Vale. Vale, Ah, disculpad. comparto pantalla. Sí. A ver, espero que se vea. Sería un poquitín redundante porque algunas de las cosas que contaba Xavier son las que también aquí se presentan como recursos o herramientas para las empresas para hacer los PD. Deciros que hay diferentes documentos de metodología publicados. A nivel, el primero que se publicó, el del Departamento de Territorio en 2011 o por ahí. También el IDAE y el Ministerio correspondiente, en ese momento el de Fomento, publicó metodología para hacer los planes de transporte a trabajo. Es muy similar. Y cada una de estas guías metodológicas se adjuntan con el link. Si os pasamos la presentación, podéis tener el link para consultarlo. Casi os recomendaría, porque quien en el ámbito de la provincia de Barcelona es el ATM quien informará, utilizar la metodología de propuesta para la ATM de Barcelona. Deciros que es un documento que os sitúa un poco cuáles son los puntos que se deberían de tratar en el PD, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Ah, si tenéis un consultor que os ayuda a hacer el PD, seguramente lo sabrá. Si sois vosotros que estáis intentando construir esta estrategia, yo creo que os orientará en el momento de hacer el documento. ¿Vale? ¿Qué más? Pues aparte de estas guías, en la ATM de Barcelona también tenéis el link a diferentes cuestionarios para la movilidad in itinere, in labore, también para visitantes, cuestionarios mucho más sencillos para las visitas. No sé, si haces el plan de un museo, pues tú deberás de hacer encuesta en este colectivo porque tiene una movilidad muy importante. En cambio, igual un centro productivo, las visitas es irrelevante y por lo tanto no es necesario hacer un cuestionario. Pues igual haces una mínima caracterización de los visitantes y ya está. Aquí también tenéis el link para consultar una propuesta de cuestionario más simple, más básica o más extensa, tanto para la plantilla como para visitantes. Lo que creo que es interesante de tenerlo presente en el momento de hacer la encuesta, que también es una fuente importante de información para construir el PD, pues a veces está bien de que puedes generar un link para mandárselo a toda la plantilla, se puedan generar códigos QR para que en las zonas de paso las trabajadoras y trabajadoras puedan conectar y responder la encuesta o para enviar con SMS, etcétera. Y también es interesante, mientras se hace el PD, tener un seguimiento como en tiempo real de qué colectivos han contestado. Lo digo porque a veces te encuentras que en una planta productiva más oficinas el nivel de respuesta es representativo, pero lo que te encuentras es que es súper representativo del colectivo de personas que trabajan más a la parte administrativa y súper poco de los trabajadores y trabajadoras de la planta. Esto te sirve para hacer recordatorios a los colectivos que necesitas más muestra. ¿Qué más herramientas existen? Pues la ATM de Barcelona, como que en los planes de desplazamiento parte de un tema de calidad del aire, no es un tema de calcular las emisiones de carbono, sino que también se deben de calcular partículas, óxidos de nitrógeno, etcétera,
Aquí hay una herramienta, no es sencilla, pero hay una herramienta que os puede ayudar a construir cuáles son las emisiones actuales y cuáles son las emisiones previstas futuras con las medidas que se implementen en el plan. ¿Qué más? Pues también lo que comentaba Xavier, el tema de las buenas prácticas. Son fichas de buenas prácticas, son genéricas, o sea, no están adaptadas a cada una de las empresas. Me sitúo. Pero está bien tenerlo presente porque os podéis filtrar según el tipo, el tipo de eje estratégico, medidas relacionadas con el transporte colectivo y sobre todo enfocadas a las personas trabajadoras y en ámbitos pues, periurbanos. Pues hace un filtro de cuáles son aquellas medidas más adecuadas a vuestra, al filtro que has generado. Y si las seleccionas, pues existe una mínima descripción. En algún caso, pues hay algún caso práctico o alguna ficha pública, porque uno de los problemas de los PDEs es que no son documentos públicos y por lo tanto parte de la metodología encuentras muy pocas referencias para poder ver en qué consiste. Yo que sepa, y no quiero tirarme publicidad en mi tejado, pero yo solo he encontrado el PD de Barcelona Activa como de una administración pública que está publicado y maquetado, y el de Celnex en la zona franca en Barcelona. Ambos los hicimos nosotros, pero porque lo han querido publicar esa organización o esa empresa. El resto no se publican, son documentos internos y que la ATM envía el informe, pero ni cuelga el informe que os emite. Por lo tanto, está bien de tener también esta referencia para si queréis consultar cómo es un PD completo, pues tenéis un par de estos colgados en la página web. Lo que os decía, estas fichas os pueden orientar en la redacción del PD, orientar porque lo debéis de adaptar a vuestra situación. Y otro recurso que comentaba Xavier Sañé es también un cuestionario que no es para que responda la plantilla, sino es para que responda el responsable de la empresa, que es un poco extenso, pero lo que te permite que una vez lo acabas, te envía un vínculo de que según lo que tú has contestado, ahora sabía que pasaría esto. Bueno, lo he hecho antes, igual después de tanto rato con esta conexión, respondéis el cuestionario y os vincula de las 40 o 30 o 50 medidas de buenas prácticas, cuáles son adecuadas a las respuestas que tú has hecho. O sea, ya te hace un filtro, por lo tanto, te está adaptando el banco de buenas prácticas a lo que tú has contestado en el cuestionario, que es información de tu empresa. ¿Vale? También es una información confidencial y de ayuda a las organizaciones, no se publica en ningún sitio, pero que os puede un poco orientar también en el momento de trabajar los planes de movilidad de la organización. Y finalmente, también comentaros que a nivel de formación resulta interesante también para la puesta en funcionamiento del PD. A veces hay organizaciones que tienen responsables en sedes y que igual has hecho el PD con una persona de referencia, pero necesitas que cada responsable de cada sede tenga un poco de tablas con relación a ese documento. Hay formaciones que se han hecho más express, pero también hay una formación que os linko en esta presentación, que Barcelona Activa hizo como un curso de gestor de movilidad de empresa. Es un poquitín extenso, o sea, es demasiado extenso porque es un curso de 20 horas. Y por este motivo que participamos en la realización de este curso. Nos ha tocado de hacer a veces, por diferentes organizaciones, vamos a hacer una formación breve de 40, de 2 horas, de 40 minutos, de 2 horas, de 3-5 horas, para que los responsables de cada centro tengan información para poder saber de qué estábamos hablando y de qué va el PDI y de qué irá el futuro seguimiento de las actuaciones.
Un poco el objetivo de este speech segundo iba en que tengáis conocimiento y los links que os pasaremos con la presentación de estos recursos que os pueden ayudar a construir vuestra estrategia de movilidad de empresa. Pues muchas gracias, Javier. Yo creo que ha quedado muy claro y que son herramientas muy útiles, seguro, para todas las personas que estén involucradas en la elaboración de un PDE en su empresa. Ahora sí, entonces, Raquel, cuéntanos cómo lo habéis hecho vosotros y vuestro ejemplo. Gracias. Gracias, Choni. Ahora comparto pantalla. Mientras se va compartiendo, agradezco que Dirce haya querido que BSM formemos parte de esta jornada de hoy, explicando nuestro caso y cómo lo estamos afrontando. Pues vengo a explicaros nuestros casos de éxito, pero primero os quería situar un poco qué es BSM, dado que a lo mejor algunas de las personas que estáis aquí no nos conocéis. Nosotros somos la empresa del Ayuntamiento de Barcelona que gestionamos distintos negocios de servicios de cultura, de ocio, de deporte y de biodiversidad, que a lo mejor algunos de vosotros conoceréis, como es el FED de Barcelona, el Puerto Olímpico, el Parque Güell, Palau de Sant Jordi, el Parc del Fòrum, el Tibidabo. También somos tradicionalmente conocidos por nuestros servicios de movilidad, como son los aparcamientos, el bicing, el propio Endoya, el estacionamiento regulado. Y también tenemos otros negocios dedicados más al cuidado de los ciudadanos, como son agentes cívicos, cementerios, Parc Montjuïc, las estaciones de autobuses de Barcelona Nord y de Fabra i Puig, la zona de estacionamiento regulado de autobuses y la grúa municipal. Como veis, somos un compendio de muchos servicios distintos y por eso en su día rondaba la época, era prepandemia de hecho, cuando nos adentramos en todo el tema del diagnóstico de nuestra movilidad. Coincidió con pandemia, lo hicimos en varias fases, acompañados por consultores, donde hicimos un diagnóstico de cómo nos estábamos moviendo. En aquel entonces éramos más de 1.300 personas y fue clave realizar esa encuesta que os decía Xavier, para poder caracterizarnos, ¿no? Parte del éxito fue que esa encuesta, de hecho ahora me venía bien cuando estabais hablando recordar que casi la mitad de la plantilla contestó la encuesta, más allá de que, como veis, hay muchos centros de trabajo, pero nosotros quisimos hacerlo en general para todo el mundo, ¿no? Entonces eso nos dio pie hacia dónde teníamos que orientar las medidas que ahora os presentaré. De hecho, hubo otra parte que para nosotros fue clave en el desarrollo del plan de acción, es decir, primero salía el diagnóstico y después el plan de acción, que fue que de todos estos negocios que os he mostrado, seleccionamos a varias personas de distintos niveles de la organización, hombres, mujeres, para que pudieran participar en esa construcción de ideas de lo que luego vendrían a ser las acciones, ¿no? Lo diseñamos de forma gamificada y creo que también fue un éxito para poder dar respuesta a las necesidades que, como podéis imaginar, no tienen nada que ver la gente que trabaja en el Zoo, en el Palau Sant Jordi o en las mismísimas oficinas centrales, ¿no? Si a eso le sumamos que con el equipo de comunicación se creó una imagen de lo que es el plan, nos permite que a lo largo del tiempo, porque el plan, el PDE, como veis, tiene una duración de 6 años, vayan habiendo medidas que estén relacionadas con esto que llamamos la movilidad o los desplazamientos. Por entrar en materia, podríamos explicaros muchísimas buenas prácticas a nuestro entender. De hecho, ya sin tener el propio PDE, nosotros, como he dicho, somos una empresa enfocada a la movilidad, ¿no? Forma parte de nuestra razón de ser y por eso siempre hemos participado en la Semana Europea de Movilidad Sostenible. Aprovechar efemérides, aprovechar momentos para divulgar cosas que ya estás haciendo o que arrancas, te da un impulso para posicionarte dentro y fuera de la compañía, ¿no? Nosotros, por poner algunos ejemplos, enseñamos nuestras instalaciones de reparación de bicicletas del bicing, del taller. Esto es del año pasado, lo que hicimos el año pasado. También mostramos la inauguración del nuevo modelo de aparcamientos, el aparcamiento del litoral, que bueno, rompe un poco con la imagen tradicional de lo que era un aparcamiento a estos nuevos hubs de movilidad
donde también tienen lugar otros servicios, aparte del propio estacionamiento de vehículos, porque los comportamientos de la gente ya están cambiando. Y también otras cosas como la propia Cuca de Llum, el funicular que sube hacia el Tibidabo. Para nosotros es esencial que se faciliten otros transportes para esos lugares de ocio que no siempre son todo lo accesibles que querríamos, entonces garantiza que a través de este funicular la gente no tenga que coger su vehículo privado, ¿no? Pero como bien os digo, esto forma parte de nuestra razón de ser y muchas de vuestras empresas seguro que no tienen estos elementos. Pueden haber otras acciones y por eso pasaba ahora a un ejemplo mucho más sencillo. Acciones que todo el mundo en mayor o menor medida puede implantar y que al final el objetivo no perdamos de vista, es reducir desplazamientos y que aquellos desplazamientos que se hagan sean con transportes mucho más sostenibles. Y de aquí poneros algunos ejemplos. Tenemos teletrabajo, tenemos horarios de entrada y salida flexible, podemos trabajar en remoto. Ahora explico qué quiere decir esto, ¿no? Pre-pandemia hay muchas de estas cosas que eran impensables. De hecho, ahora mismo somos 1.600 trabajadores y no todo el mundo tiene las mismas opciones porque, de hecho, la gran mayoría de personas están en puestos de trabajo operativos cuyos horarios de entrada y salida son distintos, pero hay otros lugares en los que sí, entonces pueden adaptarse medidas a cada uno de los puestos de trabajo, ¿no? Incluso con esto que os decía del trabajo remoto parcial, antes era habitual que pudieras estar en las oficinas centrales, tener una reunión en el zoo o marcharte al Parque Güell. Implicaba un desplazamiento que de per se, pues ahora mismo no me veis del todo, pero estoy en la oficina central y podría estar trabajando para el Parque Güell o para otro de los negocios, ¿no? Y esto en parte también se hace gracias a la parte tecnológica de digitalización multimedia, bueno, de adecuación de los espacios. Ahora mismo, de hecho, el año pasado se adecuaron más de 25 salas de reuniones, dotando de barras de sonido, de cámaras. Al final, la tecnología nos puede ayudar a esta transición de manera de hacer las cosas y cuando se adaptan los despachos, cuando incluso se crean, donde estoy yo ahora es una cabina individual, imaginaos aquellas salas telefónicas antiguas, pues en vez de llamar por teléfono tenemos unas mesas con un ordenador, estoy completamente insonorizada, no molesto a mis compañeros y facilita esos no desplazamientos para poder tener estas videollamadas. Otras medidas también sencillas, porque al final en lo sencillo también podemos actuar. Como os mostraba al principio, nosotros tenemos 17 actividades, pero 85 centros de trabajo. Y si sumamos BSM y cementerios, 1.800 personas. Puede pasar y pasa, sobre todo cuando la gente se incorpora en nuevos lugares de trabajo, que no sepas dónde está aquel centro. Pues por raro que parezca, no disponíamos de un directorio donde estuvieran todos estos centros de trabajo y mucho menos geolocalizados. Como sabéis, esto se puede hacer a través de Google, localizas en el Maps los centros y allá ya puedes acompañar a que puedas tener un transporte más sostenible hacia ese centro, ¿no? De hecho, esto es una primicia porque aún no lo hemos lanzado ni para todo el equipo de la plantilla, pero es algo sencillo, barato, que todo el mundo puede hacer cuando tenéis una deslocalización de centros. Y para acabar, os quería mostrar pues, la prueba piloto, que ahora ya no será tan piloto, que hemos hecho con la plantilla, para la plantilla, que es una cesión de bicicletas en suscripción eléctricas. Nosotros veíamos que teníamos ese potencial en que personas que iban con vehículo privado, bueno, pues apuntaban a que tenían interés en querer cambiar. Y así lo hicimos. El septiembre pasado lanzamos un cuestionario preguntándoles a la plantilla si querrían participar de una prueba piloto de tener 3 meses la suscripción de una bicicleta, bueno, pues para cambiar ese modo de transporte. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que casi 140 personas se apuntaron a la prueba y verdaderamente tuvimos que hacer uso de los criterios de priorización en cuanto a distancia y en cuanto a modo de transporte para poder facilitar las bicicletas a toda la plantilla. Puede parecer, o sea, antiguamente habíamos comprado bicicletas y las teníamos en flota, pero fracasamos. Y quiero explicaros este ejemplo porque en aquel momento aquellas bicicletas no eran solo de uso laboral y no te las permitían llevar a casa.
Aquí cambiamos el paradigma. Cedemos las bicicletas para que durante esos 3 meses sea tu bicicleta y que puedas venir al trabajo con un compromiso de un par de días a la semana, pero también que las tengas para tus momentos de ocio. Al final, el cambio de mente no solamente es para venir al trabajo, sino también es en el día a día, y por eso creíamos conveniente que teníamos que dar ese salto. A día de hoy, pues lo que veis, 54 personas han participado con una valoración buenísima de la iniciativa. Hemos hecho el cálculo y la distancia recorrida sería de Barcelona a Tokio, los kilómetros que han hecho nuestros compañeros y compañeras, y por ello hemos decidido este año, este curso 25-26, alargar la prueba piloto para dar la oportunidad a más personas que puedan probar esta iniciativa, que creemos que ha sido, bueno, pues ya lo veis, muy bien acogida. Y con esto hemos Pues, parado los apuntes. Muchísimas gracias, Raquel, por vuestra exposición. Yo, antes de que Pilar os presente las preguntas de este webinar, me voy a quedar con 3 cosas de los ponentes, gracias a los 3. Uno es la obligatoriedad por parte de las empresas que cumplan los requisitos en Cataluña, porque parecía que había cierta confusión entre los miembros qué aplica a España, no España, qué tipología de empresa. Por tanto, todas las empresas afectadas nos tenemos que poner las pilas. 2, siendo una asociación de directivos de sostenibilidad, cómo la consulta a los grupos de interés es clave para la elaboración de un PDE. Y creo que esto es algo muy sostenible, el preguntar a los colaboradores y a las diferentes partes que forman parte del PDE de cómo llevarlo a cabo, básico. Y el tercero es que no hay soluciones estándares para cada empresa, sino que, como hemos visto, diferentes tipologías de empresa, en función de tantas variables e incluso del punto, como siempre decimos, de maduración de la sostenibilidad integrada dentro de una empresa, cómo se pueden desarrollar diferentes soluciones para abordar este plan de movilidad. Por tanto, ahora os dejo con Pilar, mi compañera, que va a cursar las preguntas que han ido surgiendo en el chat. Pilar, estás muteada. ¿Te funciona el micro? ¿Sabes? Ahora sí. Vale, pues nada. Perfecto. A ver, en cuanto a las preguntas, vamos a volver un poco atrás y tenemos una pregunta de Sergio Medina, que es para Xavier, y nos dice que en cuanto a la movilidad de mercancías en Cataluña, si es una obligación con el PDE o como el PDE o es una recomendación. Vale. Antes lo he comentado un poquitín, que los PDEs analizaban las diferentes movilidades de aquella organización. No es una parte nuclear, por lo tanto, el tema de las mercancías, pero sí que está bien, y la metodología de la ATM nos lo indica, de caracterizar. Hay tantas entradas diarias, hay 3 muelles de carga y descarga, a veces se genera una problemática en el entorno, no sé, igual hay camiones esperando y no hay zonas de espera. Este análisis está bien de hacerla, incorporarlo en el PD, y la metodología de la ATM nos dan para... si a nivel de proveedores hay algún criterio de sostenibilidad relacionado con la movilidad, también está bien de incorporarlo. Pero no es un plan de logística que se analizan toda la ruta, no va de eso, porque el esfuerzo superaría al esfuerzo de realizar el PDE. Este zoom más vuelo de pájaro es interesante de hacerlo, nos lo dice la metodología de la ATM. Y de hecho, en algunos informes en los cuales no se hace ninguna referencia al tema de mercancías, la ATM lo incorpora como una condición, es decir, esto me lo deberías de incorporar. Muchas gracias, Xavier. Tenemos otra pregunta para ti, que es de Milagros Paseta, que nos dice, en el caso de los empleados externos, ¿de cuánto tiempo mínimo de contratación o vinculación con la empresa debemos contar? Claro, aquí sería fantástico que la Administración, a la vez que publica un decreto, generara un fax para resolver estas cosas que el articulado no queda claro. Porque si yo tengo un día más de 200 personas,
con una contratación externa de un fin de semana. ¿Me aplica? ¿No me aplica? En general, el sentido común debería decir que cuando es una cosa muy puntual no debería de aplicar, o igual harías alguna medida para esta temporalidad mínima, alguna cosa puntual, pero cuando hay externos y de forma recurrente, del mismo modo que se genera una encuesta para que responda a las personas de la plantilla propia, también hay esa misma encuesta o similar para los externos, para tener su patrón de movilidad. Toda esta movida no tiene sentido si es una temporalidad de una semana, porque te debo de enviar una encuesta si la semana que viene ya no estarás y no podré hacer actuaciones correctoras, etcétera. Por lo tanto, es una pregunta casi sin respuesta, porque sería fantástico que nos dijeran, no, pues se calcula con una plantilla equivalente anual, se calcula con un mínimo 3 meses. No existe esta respuesta a estas preguntas, y es un poco el sentido común, y si en algún momento hay algún requisito, pues se deberá de estudiar. En general, como consultor, si es un periodo muy corto, no recomiendas, porque será casi imposible de estudiar, porque deberías de analizar esta situación en aquel momento puntual y no tiene demasiado sentido también mirando las metodologías publicadas. Muchas gracias, Xavi, por las recomendaciones, que la verdad es que son súper útiles. Y vamos para una pregunta para Raquel. A ver, bueno, nos pregunta Elizabeth Asensio si habéis realizado alguna formación previa en prevención de riesgos laborales para el uso de las bicicletas eléctricas en la plantilla. Pues sí, efectivamente. Cuando nosotros damos pie a que las personas puedan tener ese derecho de uso, porque de esa bicicleta de suscripción, porque no sé si lo he mencionado, que es una bicicleta de suscripción, esa bicicleta tiene todas las garantías a nivel de seguro y demás, pero nosotros internamente, además, para poder tener derecho, obligamos a que todos los participantes realicen un curso de seguridad en la conducción, porque claro, al final puede haber gente que nunca ha llevado la bicicleta por la calle y hay unos mínimos que consideramos que deberían de saber. Así que sí, realizamos el curso, pese a que cualquier persona puede alquilar esa bicicleta mediante la plataforma que quiera. Deciros que estas bicicletas son distintas a lo que es el servicio de bicing que tenemos propio. Quisimos diferenciarlo porque los objetivos son distintos. Al final es un servicio complementario al transporte público de la ciudad, el bicing, y nosotros lo que queríamos era incitar este uso de la bicicleta desde esa vertiente más privada o particular. Perfecto, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, por lo que veo en el chat. No, pues creo que no. Bueno, creo que ha llegado Sí, Elizabeth. ahora. Sí. Una última pregunta para Raquel. ¿El material, casco, etcétera, se facilita desde BSM? No, en este caso, para las bicicletas de suscripción, ¿no? Es una de las acciones que también tenemos previstas dentro del propio plan de desplazamiento de empresa. Cuando las bicicletas sí que son flota propia, sí que garantizamos que se tengan todos los elementos de protección e incluso elementos higiénicos como una especie de cobertura de cabeza y demás. Pero en este caso, dado que el vehículo es particular, pues no lo facilitamos. Deciros que incluso hay personas que están participando en la propia prueba piloto que han querido darle como un upgrade a la bicicleta y se han puesto una sillita para llevar a su hijo o a su hija. Eso es un elemento que se lo pagan ellos aparte, como si quieren poner una sillita. Digamos, nosotros dotamos de la bicicleta, pero los demás añadidos corren a cargo de cada persona. Muy bien, muchas gracias. Nos ha entrado otra pregunta de Aitor. Creo que esta va dirigida a Xavier. A ver, en nuestro caso, llevamos una actividad logística muy relevante de manera constante a lo largo del año.
y nos comenta que es verdad que se concentra en periodos específicos coincidiendo con la celebración pues, de los diversos eventos de la empresa, ¿no? Nos pregunta si deberían de reflejar también esta actividad en el PDE o solo se debe incluir aquello que se pueda considerar estrictamente como una actividad corporativa de sus trabajadores. Se debería incluir la información, no aquella restringida a la plantilla, sino que si hay una actividad logística porque se realizan eventos puntuales, está bien de trasladarlo en el documento en la medida de que en la proporcionalidad que sea, o sea, es una parte y no nuclear del documento, por lo tanto le damos esta proporcionalidad. Y incluso en las actuaciones igual, pues igual en estos eventos se pueden implementar actuaciones, el PD puede incorporar actuaciones que vayan relacionadas con mejorar la sostenibilidad de la movilidad de estos eventos, de esta logística, etc. Nos certificaremos en el certificado tal o incluso hay algún PD que no tiene controlada su movilidad de visitas y no es tan irrelevante y una misma actuación del PDE, es decir, yo antes de 2 años voy a hacer una encuesta, voy a saber cuántas personas recibo, de dónde vienen, etc. O sea, esta actuación nos pasó en una administración pública que en el momento de hacer el plan no tenía forma de poder armar esta información y lo incorporó como una actuación del propio PDE. Por lo tanto, un poco tenerlo presente en la confección de la estrategia. Si lo puedo incorporar de forma fácil y ágil, lo incorporo la información, igual hay medidas que vayan en pro de una movilidad más sostenible de esa movilidad concreta y si no, igual lo incorporo como necesito hacer los deberes para monitorizar, tener más información de esta movilidad. De hecho, Pues, si me lo permites, Xavier, al final yo os he dado un ejemplo de lo que es la plantilla propia porque creía que era lo más semejante en todas las empresas, pero cuando eres un centro generador de movilidad, también tienes esa por y para responsabilidad con todas aquellas personas que son atraídas a tu centro, ¿no? En este caso, imaginaros un concierto en el Palau Sant Jordi. Dentro del PDE, como una de las acciones ya está puesto, y así lo hicimos, en nuestra página web, en ese de cómo llegar, pues te damos esa información de cómo puedes llegar en otros medios de transporte, más allá de ponerte la dirección de donde está el Palau Sant Jordi, ¿no? Pues si te vienes en autobús, te vienes en metro o incluso en la propia entrada que tú ya compras para poder ir a ese sitio o a ese otro, ¿no? Entonces, al final son muchas las opciones de las que puedes hacer acciones o con la propia flota propia de movilidad in labore, ¿no? Es en aquello en lo que quieras tú poder incidir, sí. Sí, todo lo que vaya alimentando el PDE, más allá del propio movilidad de empleados. Pues si os parece bien, lo vamos a dejar aquí, ho deixarem aquí, no quería dejarlo sin antes agradecer a Dirce, Silvia, que nos ha facilitado la plataforma, la difusión, la organización d'este webinar. També voldria agrair molt especialment a Antesis, que s'ha involucrat per poder tirar-ho endavant, i naturalment a BCM i ATM per les seves aportacions. Que sapigueu que això, com he dit abans, doncs, és fruit de les vostres pròpies demandes als temes que voleu tractar els membres de DIRCE Catalunya, que la Pilar i jo estem aquí per recollir totes aquestes iniciatives que us interessi parlar i que penseu que ens interessen a tots els altres persones involucrades en sostenibilitat a les nostres empreses, que ja tenim activitats pensades pel mes d'octubre també, amb toolkits i alguna activitat presencial on també podrem fer networking, que us animo a que sigueu participants actius d'aquesta associació, que és una associació per nosaltres i, per tant, que som nosaltres mateixos els que tenim que fer que funcioni, que rutlli i que puguem tindre aquest networking tan interessant. Us enviarem, per tant, la convocatòria per a aquestes dues activitats, els resultats de l'enquesta que hem fet a Catalunya i, un cop més, agrair-vos la vostra participació en el webinar d'avui, que considerem que és molt interessant i recordem, com ens ha explicat la Sílvia, que el dimecres sortirà tot publicat i recollit. Moltíssimes gràcies a tots i
i ens veiem la propera vegada. Adéu. Gràcies. Adéu, bon dia.